Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Policarpo, obispo y mártir, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se los prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las palabras que encontramos ahora son unas palabras que son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta el texto de la festividad que celebramos el día de ayer, que fue la festividad de la cátedra del apóstol San Pedro. ¿Y por qué es importante? Lo digo de esta manera, porque ayer reflexionábamos lo fundamental que es este texto para comprobar, a pesar de la dificultad que tienen algunos hermanos separados, de ver que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, porque Él la fundó. A pesar de las debilidades, a pesar muchas veces de las falencias de algunos hijos de la iglesia. Ojo, hijos de la iglesia es santa, es la iglesia de Cristo porque Él la ha fundado, Él la sostiene y Él la mantiene. Pero, ahora bien, la lectura del día de ahora nos puede llegar a poner incluso hasta en contradicción si no tenemos cuidado. Cuando vemos que los discípulos estaban en ese entonces pues discutiendo sobre otros que expulsaban en nombre de Jesús, precisamente demonios, y que ellos se lo habían prohibido. Pero Jesús dijo que no se lo prohíban, porque prácticamente son como aliados. Ahora bien, ¿cómo podemos entender esta lectura? ¿A qué se refiere esto? Hermanos, la Iglesia Católica es la principal, ojo, la principal arma de salvación, el principal instrumento de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es la principal, pero ojo, no es la única, porque obviamente la iglesia ahora nos enseña que la gracia de Dios se derrama a los hombres de maneras incluso misteriosas, y eso es lo más importante, que el Señor busca que el hombre se salve. Antiguamente había una frase muy icónica que generaba bastantes problemas. Es esta famosa frase latina que dice: extra ecclesia nulla salvus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Y muchas veces se pensaba que si uno no era católico, entonces cualquier otra persona estaba condenada irremediablemente. Pero obviamente ahora nosotros entendemos diferente. La iglesia ha ido avanzando y analizando mejor y se da cuenta que, ojo, si bien la iglesia es el lugar más seguro, es el lugar más apropiado para alcanzar la salvación, obviamente no es el único, y Dios puede dar su salvación a muchas personas que, a pesar de que no están dentro de la Iglesia Católica, pero viven su fe con sinceridad y buscando a Dios. Ojo, esto no quiere decir, porque también muchas personas lo pueden llegar a pensar y lo han llegado a pensar, que entonces en todas las iglesias uno se puede salvar. Si uno va a una iglesia evangélica, si va a una iglesia bautista, si va a tal iglesia, entonces se puede salvar indiscriminadamente. Claro que no. ¿Por qué? Porque para que alguien se salve, estando no en la iglesia, sino muchas veces ni siquiera estando en la iglesia, lo que tiene que vivir es la sinceridad de hacer las cosas bien, buscar a Cristo de forma sincera y sobre todo buscarlo no simplemente por un puro compromiso banal, sino porque de verdad quiere encontrarse con Dios. Y son esas personas que lamentablemente no conocen a la Iglesia Católica, que muchas veces se han criado en iglesias evangélicas allá donde la presencia católica no ha sido fuerte, pero que ellos buscan a Dios sinceramente. Ellos, si viven esa fidelidad al Señor de forma sincera, se pueden llegar a salvar. En cambio, aquellas personas que entran a iglesias evangélicas simplemente por dinero, simplemente por poder y simplemente porque han estado en guerra con algún hermano de la Iglesia Católica y se han ido sabiendo que la Iglesia Católica es la verdadera, entonces ellos están en problemas, porque ellos saben que la Iglesia Católica es la verdadera, pero ellos se van a otras iglesias buscando falsos dioses. Ellos van ya no por ignorancia a otras iglesias, sino que ya van por puro
capricho personal, y son estas personas las cuales la salvación es más difícil. Pero aquellos cristianos que tal vez por ignorancia no son parte de la Iglesia Católica, pero viven su fe de cara a Dios sin hacer mal a nadie, sin estar peleando con otras iglesias o con iglesias católicas, ellos obviamente también pueden llegar a la salvación y ayudarnos como Iglesia Católica a extender la palabra de Dios.